Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Páramo y estamos aquí de nuevo en un programa de Inclúyeme en Jalisco TV. Y vamos a tener el honor de platicar con Paola Denis. Ella ejerce varias funciones. No sé cuál de todas, pero todas igual de importantes. Yo considero que por un lado es mamá de 3 chicas. Una de ellas tiene hipoacusia. Luego es maestra en la Secretaría de Educación y además es logopeda. Y vamos a platicar de estas 3 fases que ella tiene y que nos explique bien qué es lo que hace, qué la motivó a estudiar logopeda, para ser un logopeda y cómo es que ejerce además la maternidad con 3 chiquitas y todo este trabajo que tiene enfrente. Qué gusto me da, la verdad, estar aquí por primera vez en Jalisco TV. Yo creo que te faltaron más, que soy hija, que soy hermana, que soy Sí, vecina, que soy amiga. sí, claro. Y me encantó cómo abres este canal justamente para platicar sobre cómo nos motiva, ¿no? Siempre hay una motivación intrínseca y extrínseca. Y bueno, yo antes de estudiar para ser maestra en la Secretaría de Educación Pública, que tengo ya mi basificación, empecé a estudiar medicina. Entonces yo jamás pensé que ya iba a tener un camino ahí marcado, pero empecé estudiando medicina, luego ya con tanta hiperactividad, soy buena para todo, hasta para poner uñas me ponía y hacer. Y bueno, me empezó a apasionar el tema del cerebro y dije, entonces en lugar de estudiar medicina, pues voy a inclinarme hacia la pedagogía. Y empecé a estudiar para ser maestra. Luego ya Dios me dio la bendición de tener a mi primer hija, que es Larisa, Sí. la muy popular Larisa. Y vino a mostrarme que la vida no es un camino Recto. horizontal ni recto, sino que trae unas subidas y bajadas, híjole, increíble. Entonces todavía no emergía ahí una necesidad ni una pasión, ni por neurodesarrollo, que tengo esa otra especialidad, neurodesarrollo, logopeda, y actualmente estoy estudiando neurobiología. Entonces nace Lari. Estaba yo estudiando, apenas comenzaba a estudiar neurodesarrollo, y bueno, yo mientras estudiaba y aparte daba clases en la prepa 7 a los chicos sordos, yo decía, bueno, Larisa tiene algo que me está llamando la atención y que no es normal dentro de las estadísticas, porque vaya, Marce, nadie somos normales, y menos yo. Soy la persona más anormal que existe. Pero bueno, en esa pasión de la diversidad, yo comencé a decir, híjole, hay algo que se está saliendo Los de los parámetros típicos. parámetros típicos. Y era que, bueno, en el libro, que espero sacarlo pronto, sigue orando mucho por mí, yo digo que hay 2 cosas que Larisa pudo haberle traído: la hipoacusia bilateral profunda. Una de ellos es la hipoacusia. Hipo es que la pérdida de la audición, ¿no? Y bilateral, ambos lados. Profunda, pues quiere decir que dentro de la banana auditiva, nosotros estamos escuchando ahorita a los 30, 40 decibeles, está en la voz humana, y ella escucha a los 90. O sea, quiere decir que si fuera una ambulancia o si fuera una bomba así muy fuerte, ella lo escucharía. Pero gracias a la rehabilitación, gracias a la plasticidad cerebral, que yo abono mucho sobre eso, y más adelante platicaremos un poquito más, ella ha ido, no recuperando, porque la audición no se recupera, pero sí va mejorando la estabilidad de ellos, de las personas con hipoacusia. Entonces, bueno, empieza Larisa a tener un balbuceo porque a los 6 meses ella ya decía mamá, y yo estaba estudiando y su papá también estaba estudiando, él es médico, y yo le decía, a ver, hay algo muy curioso. Larisa ya decía mamá, ya balbuceaba, ya hacía muchas cosas, y a la vacuna de los 8 meses ella empieza en silencio a jugar. Todos así como, bueno, no todos, yo decía, a ver,
¿qué está pasando aquí, no? Y empecé a platicar con mi mamá, empecé a platicar con su papá, empecé a platicar. Y decía, no, Pau, es que tú a todo mundo quieres neuroestimular. Pues sí, ¿no? Mi hiperactividad. Y a todo mundo quieres traer acá. Y yo, a ver, no es que... Y sí, yo usaba el método Goleman. No estoy casada con ningún método. La verdad es que dentro de este camino de la logopedia es padrísimo utilizar todo con todos, pero cada ser humano es individual. ¿Sí? O sea, cada estructura neurocerebral, cada ADN es súper diferente. Entonces, a nadie se trata igual, ni a los gemelos, ni a los siameses, a nadie. Entonces, bueno, yo he estado utilizando el método Goleman con ella, que está, para quien no conoce el método Goleman, son unas tarjetas donde trae el nombre, hay que pasarla cada segundo. Se utiliza, se empieza con el color rojo. Entonces, claro, traía a mi niña estimulada. Entonces yo decía, a ver, si la estoy sobreestimulando, ya tendría que tener una respuesta diferente. Sin embargo, ella comenzó a omitir su voz y eso empezó a causarme muchas preguntas, ¿no? De por sí soy una persona que se hace muchas preguntas, incluyendo las existenciales. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Mi mamá, comienzo a platicar con ella porque pues su papá estaba fuera, terminando la carrera de médico cirujano partero. Y yo cuando venía le dije, a ver, algo está pasando en nuestra hija. Visitamos un otorrino, le hizo el tamiz auditivo porque ella tiene un APGAR de 10-10, o sea, increíble. Y Permíteme un segundo. Para quienes no están familiarizados con el tema de APGAR, es una evaluación que se hace cuando está el bebé recién nacido y mide parámetros. ¿Físicos? Sí, físicos y neurológicos, sí. Que si le pones el dedo en la manita y te la cierra, ciertos reflejos. Incluyendo un perfeccionismo. El APGAR no me encanta, ¿eh? No. La calificación de APGAR, pues es que el híjole. APGAR puede traer 10-10, pero porque son específicamente esos reflejos y los puede traer muy bien. Pero hay otras escalas que te pueden dar índice a que quizás haya algo distinto, ¿no? Exacto, entonces a mí no me gusta, lo acabas de decir muy bien, el APGAR. Creo que ni siquiera debería de ser un parámetro. Bueno, yo voy contra la ciencia, ¿no? Porque la ciencia me dijo a mí, los libros de medicina dijeron, tu hija nunca va a hablar, tu hija va a usar lengua de señas, lo cual yo domino la lengua de señas, no es algo con lo que esté peleada, pero yo decía, no, yo voy contracorriente. Y dentro de ellos son los APGAR, porque mi segunda hija tiene 8-9 y Brendita tiene 8-8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más se basan en algo físico también, porque que la orejita está dobladita, que la naricita, que yo creo que sí tendría que pensar muy bien sobre cómo están evaluando y para qué, sobre todo el para qué, porque bueno, teniendo ella 10-10, llego yo con el primer otorrino y me dice, le hace una prueba de tamiz y lo pasa. Cuéntanos qué es el tamiz para quienes no conocen. El tamiz neonatal auditivo se realiza por medio de unos chuponcitos como si fueran literal audífonos y te marcan lo que te platicaba ahorita sobre la curva de la banana de auditiva y te mide. Entonces, claro que la cóclea se llama cóclea porque tiene como un caracol y tiene unas fibrillas que se mueven. Entonces, en la cóclea de muchos, porque hay sordera, hay hipoacusia y hay anacusia. La anacusia es la pérdida total de la audición, ¿sí? Entonces, el implante, que son prótesis auditivas o implante auditivo, que ahorita el coclear es que te abren el cerebro y ya platicaremos más sobre eso. El chiste es que la cóclea de un niño, les estoy hablando que Larisa tenía los 8 meses cuando mandé a hacer 8 meses cuando empecé con el titubeo, 10 meses, pues la cóclea se sigue desarrollando. Entonces, esas fibrillas, las del área, en lugar de moverse así, como se están moviendo ahorita las tuyas y las mías al escucharlas, claro que hay que educarlas. Requiere una educación auditiva, que significa que desde que nacemos, desde los 0 meses hasta a los 8 meses que empiezan a hablar los niños, entre 8 y 1 año, claro que las fibrillas empiezan a moverse, empiezan a educarse y hay que dar una educación auditiva. Entonces, las de Larisa
ahorita ya que estoy más estudiada, ahora que ya estoy más en materia, lo que pasaba es que las de ellas apenas comenzaban a descomponerse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pérdida de audición que ha sido paulatina. O sea, nadie me hizo porque no estuvo sometida durante todos esos meses a estar en constante revisión, que yo sí lo haría. Actualmente siempre bajo un nacimiento lo primero que les digo es no nada más se vayan al tamiz neonatal auditivo, ¿sí? Hagan un mapeo cerebral, hagan un encefalograma para revisar realmente cómo está la cóclea. ¿Por qué? Pues porque puede perder esa musculatura, puede perder esa vibración. Y lo que pasa con no tener esas revisiones frecuentes es que pierdes tiempo en su reeducación. Así es, y sobre todo porque hay que dar la reeducación, la plasticidad cerebral en los niños es increíble. Sí. O sea, y porque además también te voy a decir otra cosa que se me hace importante recalcar, que aprendan a distinguir, porque no es lo mismo este sonido que otro que hagas acá, o que oyes el ruido de un pájaro, pero tú estás escuchando y nosotros que ya conectamos el sonido con el concepto y con todo el objeto, sabemos que es el trinar de un pájaro, pero tú puedes escuchar el ruido y no sabes si es un timbre, si es que alguien te habla o si es el trinar de un pájaro. A eso que tú hablas se le llama discriminación auditiva. Exactamente. Tener una discriminación auditiva justamente implica todos estos procesos que se nos están yendo ahorita con los papás que están ausentes, ¿eh? Sí. No sabes la cantidad de pacientes que tengo en consulta porque no tienen una discriminación auditiva, porque están todo el tiempo en el celular los pequeños. Ahorita los mapeos de los cerebros, justamente los cerebros de los niños pandemia, que Brenda, una de mis hijas, es niña pandemia, pero la importancia de estar presente y no ausente. Y ojo, sobre todo esto los digo a las mamás que no trabajan en más que, bueno, no más porque no quiero disminuir el trabajo que hacen en la casa, pero las que se dedican a ser amas de casa dicen, no, es que yo paso con mi hijo todo el tiempo completo en casa. No, hay que tener la humildad de decir cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos, porque no es lo mismo la cantidad que la calidad. Claro. Y la calidad que pasan las mamás que son madres de familia, la dedican más tiempo a lavar, a planchar, a las labores domésticas que tú y yo sabemos que no se acaban. O sea, aunque trabajemos o no trabajemos, no se acaban. Entonces, los cerebros de estos niños que te estaba platicando tienen muchas manchas en el cerebro, porque estas manchas evitan la adquisición de conocimiento, la cognición. Para los temas cognitivos, los maestros y los especialistas hacemos este tipo de evaluaciones para saber el conocimiento. No tiene nada que ver con ser con tener mayor o menor capacidad de atención o de concentración. Pero es muy importante conocer que no es la cantidad, sino la calidad que le damos a nuestros hijos. Entonces, esta discriminación auditiva, curiosamente, y yo lo pongo sobre mesa de trabajo para todos los papás y todos los maestros que me dicen, es que tú por tu especialidad sabes cómo hacerlo. Le digo, no, nada más yo. Lo que está pasando actualmente es que no hay discriminación ni auditiva ni visual por el exceso de consumo de pantallas y la ausencia de padres de familia jóvenes. Porque tengo padres de familia con la edad de mis hijas que tienen la mitad de mi edad, o sea, tienen 16, 17 años y ya tienen hijos, o tienen 22, 25 años y tienen más de 3 hijos, y les digo, ¿qué hacen en casa? ¿Tienen rutina? No. Despertamos y le hago y le preparo y le hago. Y bueno, aquí meto a María Montessori. ¿Qué dice María Montessori? No hagas por un niño lo que puede hacer por sí solo. Vamos quedándonos en esta parte. Ahorita que regresemos del corte, platicamos de Montessori porque es una de las pedagogas pioneras en esto del desarrollo de los niños, y aún hoy en día es muy vigente y es importante que los papás lo conozcan. Muy bien.
Estamos de regreso, aquí platicando con Paola Denise, que nos estaba platicando cómo fue que descubrió que Larisa tenía hipoacusia bilateral profunda. La discapacidad del área, así es. La discapacidad Y del área. te platicaba sobre los cerebros de los niños pandemia, Sí. de la importancia de que los padres estén presentes y no nada más, no se automientan en decir que están presentes, cuando la realidad es que están presentes ausentes. Y eso requiere toda una rehabilitación. Entonces, recurro a, no nada más fui con un otorrino, luego fui a hacerle otro tamiz porque les platicaba sobre la cóclea y sobre las fibrillas nerviosas. Entonces, como ella estaba teniendo una pérdida y era paulatina, pues claro que los panoramas o los estudios comenzaron a cambiar. Yo estaba embarazada de Mía, ya tenía yo 7 meses y ahora sí que yo tengo un lema de dime cómo fue tu embarazo y te diré cómo es tu hijo. Y pues sí, así es, el embarazo de Larisa fue toda tranquilidad, toda felicidad. Ella es una niña muy contenta, muy alegre, con un carisma y pues tuvo una mamá muy relajada, ¿no? Y luego viene Mía, en donde mamá estaba toda estresada, toda preocupada, toda angustiada y claro que dentro de en los neurotransmisores se quedó esa preocupación, esa angustia, porque fue cuando supimos el diagnóstico de hipoacusia bilateral profunda después de haber visitado a 8 especialistas, desde otorrinolaringólogos, de donde dije no, esto no es el camino adecuado, hasta audiólogos, foniatras. Ya fue cuando comencé a conocer el mundo de la terapia del lenguaje, donde me dijeron a mí, tu hija, cuando me dan después de que le hicimos el estudio del encefalograma, y me dijeron, tu hija es sorda y no hay nada que hacer. Híjole, me puse a llorar, lloré muchísimo. Imagínate, a mí en mi vientre lloraba y decía, qué crueldad hay en varios doctores y hay que trabajar mucho la sensibilidad, porque yo en el libro pongo, tienes una hija sorda, felicidades, vas a conocer el mundo tan maravilloso que hay detrás de esa discapacidad, que es atender, prestar atención, destruirte para reconstruirte. Y lejos en Finlandia, de hecho, felicitan, cuando hay una persona sorda, en Canadá también, te felicitan y te dicen, felicidades, tienes un hijo con sordera y vas a aprender muchísimas cosas. Entonces, yo los invito a todos los que son especialistas en audiología, que no traten a las mamás o a quienes están recibiendo un diagnóstico como si no fuéramos seres humanos. Somos seres humanos y el ser humano implica sentir, pensar, hacer las neuronas espejo, que las neuronas se activan cuando tratas, hay una ejemplificación de si tomo agua y a ti te va a dar sed, o si hago un bostezo, tú vas a comenzar a bostezar. Esas son las neuronas espejo. Entonces, neuroespejear con los pacientes. Sí. Aquí lo que quiero detenerme un poco es en esa primera noticia. Como tú dices, a veces te la avientan como cubetazo, ya no de agua fría, de hielos. Y es un golpe fuerte, porque además te dicen la limitante, la discapacidad, todo lo que no va a poder hacer de acuerdo al libro, y no te dan esperanzas. Y de acuerdo a las estadísticas, sí, también. Porque actualmente una niña con hipoacusia bilateral profunda no deberían de hablar. Sí. Y Larisa vino a decirle al mundo y a los libros de medicina, todo es posible con disciplina y con una buena especialista. Sí. Entonces, fíjate que lo que dices, ¿cómo le dices a una mamá embarazada ya a punto de dar a luz, que te acaba de platicar, que viene de varios especialistas, y te dicen, ¡ay, es sorda! Y yo le dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo por estar en un mar de lágrimas, le dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Ay, no sé, pero con permiso, porque tengo más pacientes! Y yo, de plano, sí, o sea, sí le dije a la doctora, porque recuerdo muy bien su nombre. Es más, en un momento de mi vida, de mi depresión, yo dije, voy a demandarla, o sea, porque fue contra los derechos humanos, de mi integridad como mujer. Pero dije, bueno,
y en el libro que voy a plasmar su nombre, porque claro que ese es su nombre, pero ya la he perdonado, la perdono, pido mucho para que ella realice muy bien su trabajo, porque es una de las más reconocidas. No voy a decir por cuidar su dignidad, y he aprendido mucho a cuidar la dignidad de todos los seres humanos, pero sí hago esta invitación a nivel nacional y que esto llegue al mundo para decirles que la empatía abre puertas y lejos de decir, porque te digo, yo estaba en un mar de lágrimas, le dije, ¿y ahora qué? Me dijo, nada, nada, tu hija no va a hablar, tu hija no va a poder estudiar, vete preparando para ver cómo le vas a hacer en lengua de señas, ve a ver qué va. Y yo no me retiraba porque me acuerdo que me decía, y ya, sálgase. Y yo estaba sentada en posición fetal con mi panzota teniendo a mí ahí llorando e intentando asimilar lo que me habían dicho, porque claro que dentro de mi estructura cerebral no es la misma, aparte soy muy bien trabajada ya neuronalmente, no es lo mismo. Ahora sí que te digan que todas las limitantes a vivirlas en carne propia, y más bien sería que estén preparados los médicos para decir a qué camino vas a ir, porque un sordo sabe a dónde ir. Una persona que vive una discapacidad, tú, por ejemplo, tu discapacidad física, sabes cómo guiar. Si tuvieras un hijo o si tuvieras un pariente, sabes, le vas a decir el camino. Ah, mira, no te preocupes, ocúpate. El camino es este y este. Pero yo en mi familia, sin tener a nadie sordo, ¿quién me iba a decir qué camino iba a tomar? Yo recuerdo que me paré de esa silla en un mar de lágrimas, mi madre también, en un mar de lágrimas. Larisa, contentísima con esa chispa y esa elegancia que tiene, porque tiene mucha elegancia como niña, y espero que siga así para que sea una dama cuando sea grande. Y yo la veía correr y decía, ay, ¿cómo le voy a explicar? O sea, por mi mente pasaba todo lo feo que me habían vendido todos los doctores, porque hubo doctores que me decían también, me acuerdo de su pediatra, que tuve que azotar también ya embarazada, Yo traía un hartazgo con los especialistas. Decía, ¿para qué estudiaron la especialidad si no me saben decir qué tiene mi niña? Porque todos decían, es que no, y quieres sobreestimularla, y es que tú quisieras que ya hablara. A ver, no normalicemos nada. También hay muchos papás que caen en, ay, está pequeño, pronto hablará, pronto se le quitará, pronto. No hay que normalizar nada, Marcela, porque todo esto viene desde la infancia. O sea, el psique, me encanta el psicoanálisis, y el psique de que se queda dentro de nosotros juega un papel súper importante en nuestra vida de adultos. Sí, has platicado y rápido, pues porque el tiempo apremia, pero quiero irme deteniendo en ciertos puntos. Porque, bueno, cuando yo hacía las evaluaciones, yo les decía a los papás que el embarazo podía ser color de rosa o empezar a tener puntitos negros. Y no es que esos puntitos negros nos vamos a encajar en ellos o vamos nada más a pensar en ellos, pero son de tomarse en cuenta para saber qué es lo que vamos a tener que modificar o cambiar. Esos puntitos negros nos hacen que la historia ya no sea tan color de rosa como esperamos. Un parto prolongado, un embarazo difícil, que el bebé no venga en buena posición. Hay miles de situaciones que son importantes de conocer, la atención prenatal, en fin, la alimentación, muchas cosas. Es más fácil que el bebé llegue con alguna situación difícil a que llegue de manera típica, lo que llamamos normal, porque realmente el momento del nacimiento de un bebé puede ser y a llegar a ser muy complicado. Y luego el desarrollo, como tú dices, el estar presentes. Y no es porque uno quiera, porque sabes la técnica esta o el método aquello y quieras hacer que tu bebé lea desde bebé. No, pero tú sabes que también ese ir desarrollando habilidades, y como tocabas el tema de María Montessori, personas que se han dedicado a estudiar a detalle y a hacer toda una metodología de lo que debe de llevar en el de aprendizaje o de educación un niño, tiene también mucho que ver con las edades. Y entonces sí es momento donde debes de decir,
no me puedo esperar a ver si ya va a platicar o ya va a hablar, sino que ya debería de. Y entonces, si no lo ha hecho, ¿qué tengo que hacer para cambiar esa situación? Vamos a un corte y seguimos platicando de esto. Súper. Seguimos aquí esta tarde platicando con Paola Denise y hemos quedado en el punto de hablar de María Montessori, esta doctora, porque ella era doctora, La mayoría de los que Sí. hicieron los métodos. que hizo un método de enseñanza muy preciso, muy a detalle, de acuerdo a irle proporcionando al niño o a la niña materiales que pudieran desarrollar su cognición. Bueno, y yo me iría más autores, ¿no? Está Bronfer Bronner, Sí. está Goleman, está Dogman, está... pero Ay, todos bueno, y no ellos me diga- marcaron. y los clásicos de Crowley, Pestalozzi, hay muchísimos autores y actores que marcaron la diferencia de la historia. Sí, que hicieron la diferencia en la educación de los niños. Pero María Montessori tenía algo muy particular. Ella hablaba de que un bebé siente y va formando todas estas conexiones neuronales desde el vientre. Y por supuesto cuando nace. Esos papás o esas personas que dicen, es que ni le hables a tu bebé, no te entiende, no te va a poner ningún caso. Claro que entienden y claro que sienten y claro que van empezando a guardar, pues tal cual imaginémonos como una red, una cadena. Ya, pues literal es una red neuronal la que Sí. estaba formando en el vientre Son materno. eslabones que se van formando y a lo mejor no te vas a ver decir caliente, está a 30 grados. No vas a verte decir eso, pero sí va a tener la sensación y va a decir, esto no me gustó. Y entonces te van a saber distinguir hasta la temperatura del biberón. Luego ya, conforme vayan avanzando, le darán caliente, frío, luego ya 30 grados, -0. Aquí yo creo que lo más importante que rescato de todo lo que dices, porque es maravilloso, es no lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Con lo que te pasa, O claro. sea, porque, y esto aplica para todo. No Sí. es lo que me pasó porque las circunstancias no son, bueno, Aristóteles, el método socrático, yo, lancasteriano, te digo que yo conozco todos los, bueno, no, entre más conozco, más... menos sabes. Menos sé, sí, más me doy cuenta que me falta todavía aprender más, pero me apasiona todo esto porque no es que aplique para ciertas personas. Y fíjate que esto nos va a llevar a qué es la logopedia. La logopedia, muchos me confunden con los podólogos, ¿no? Creen que arreglo pies o logopeda, ¿no? No, la logopedia, bueno, si nos vamos a la ciencia, logos, estudio. Peda es el país, es el niño, es la cultura, entonces es el estudio de la cultura. Entonces no creen muchos que manda a la logópeda porque hay la pronunciación de la R, ¿no? Por las dislalias, por la deglución, no, se queda muy corto. De verdad que entre más me sumerjo a la logopedia, más me doy cuenta de todo lo que hay que educar Tomar al en mundo y hay que tomar en cuenta. Bueno, uno, es eso, que no estamos casados con ningún tipo de método porque cada estructura neuronal es súper diferente. Dos, que trabajamos con las familias, ¿sí? No trabajamos nada más con el paciente, esos 45 o 50 minutos que están con nosotros, nada más hacemos un diagnóstico clínico, ¿sí? O sea, no es nada más, ya fue a la terapia, ya descanso todo el día. No, siempre con ayuda del familiar. ¿Por qué? Porque en unas pues bueno, no son en algunos trastornos o en algunas cosas que tenemos que trabajar, siempre tiene que ver, tráiganme al tutor. Es que yo soy la mamá, sí, pero ¿quién pasa el tiempo con la persona? Porque está el Parkinson, está el Alzheimer, trabajamos todo. La logopedia es un puente de la comunicación y la comunicación puede ser oral,
puede ser escrita, puede ser Por signada, señas. puede ser signada, puede ser ocular para las personas que tienen también pérdida de movilidad y que nada más se comunican con los ojos. ¿Cómo voy a lograr yo como logópeda que el paciente, no importa la edad que tenga, se comunique? ¿Por qué? He visto en consulta que las personas que no se comunican tienen más tendencia a la depresión. Sí. Entonces me cae un paciente y lo primero que pregunto es si ya mi historial clínico, a ver con quiénes ha sido, cómo han ido el avance, porque viene la depresión. Imagínate, de repente me da parálisis cerebral o me da parálisis facial o me da ceguera, me da sordera, me da lo que quieras. Viene una depresión, pero hay muchas personas que actualmente, estamos hablando del siglo XXI, actualmente las enfermedades son ansiedad y depresión. Párame tantito ahí para poder tocar a detalle el tema. Aquí estamos hablando de paciente y estamos hablando de enfermedades porque la logopeda no solamente ve chicos con discapacidad. Así es. Ves personas con enfermedad, que podría ser alguien que tuvo una hemiplegia, alguien que tiene paraplegia también. Sí, que tiene hablamos de una condición. Alguna circunstancia neurovascular, que no en sí es una discapacidad, va a tener una discapacidad, pero de momento lo produjo una enfermedad. Por eso estás hablando de pacientes. Porque normalmente en la discapacidad no hablamos de pacientes, porque estamos alejándonos del modelo médico y estamos cada vez más inmersos en el modelo social. Uh-huh. Y el modelo social se atiende, como ahorita tú estás platicando, en esta parte holística, y además quitamos el foco de la persona en el sentido de problema, sino que vemos en un sentido de condición de vida. Y atendemos a través de los diferentes círculo casos, familiar. Atendemos, y no del círculo familiar solamente, sino de la sociedad, cómo vamos a eliminar esas barreras. Porque en el caso de la discapacidad, acuérdate que eliminamos barreras actitudinales, de comunicación y de barreras arquitectónicas. En el caso de los pacientes que te tocan a ti, te puede tocar un adulto mayor que por edad está perdiendo todas estas capacidades, y entonces ahí, como tú dices, va a llegar un momento que a lo mejor solo se va a comunicar con los ojos, y entonces haces que signifique 2 parpadeos, un sí, un parpadeo, así un es. no. Una comunicación. Sí. ¿Cuál? La que le sea mejor puedas al paciente. Uh-huh. Y fíjate que justamente ese panorama o ese paradigma, porque es desde el punto donde lo veamos, muchos dicen, ay, es que ¿para qué le damos rehabilitación? Tuve un paciente con Parkinson, pero a muy temprana edad, tenía 47 años, y decía, nomás estamos tirando el dinero una vez a la semana. A ver, no, porque no se quita el Parkinson, no, es tratable, pero seamos coherentes y conscientes de lo que hacemos. No es lo mismo que venga el paciente a que yo le atienda el sistema, lo muscular, el entorno. Lo que dices, hay que trabajar, es un tripié, escuela o trabajo, depende de la edad del paciente, la familia y el yo, ¿no? Uh-huh. Que de eso habla Pomfret Bronner en sus círculos del yo, y luego está la familia, luego está la sociedad, luego está el tema laboral, y se va abriendo el círculo. A mí me encanta trabajar justamente con todos, porque la logopedia, a diferencia de la terapia del lenguaje, no es nada más lo que hace el sistema orofacial. La orofacialidad es todos los mecanismos de aquí de la boca para hablarlo. No, es qué está pasando en tu cerebro, uh-huh. Qué está pasando en la conciencia, qué estamos haciendo inconscientemente. Y yo les digo a los pacientes, por ejemplo, a la que tuve Parkinson, estoy prolongando su nivel y calidad de vida. No es nada más que nos sumerjamos de manera egoísta, porque es egoísta pensar en yo estoy cansado, es que yo... ¿Y el paciente? En este caso yo siempre pienso en Larisa, a ver, no me canso más yo que Larisa, se cansa uh-huh. más Larisa del mundo,
se cansa más Larisa del sistema que no funciona, el sistema familiar. Por eso siempre traigo a la familia. Cuando piden una consulta conmigo es padrísimo y lo disfruto mucho porque les digo, véngase la familia completa. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque me va a decir todo o me va a decir nada. Me va a decir qué hacen o qué dejan de hacer con la persona. Hay muchas discapacidades que yo les llamo, ahora seré pionera si Dios así lo quiere, pero yo llamo discapacidades temporales, Marcela, en donde viene una discapacidad de que se camuflajea porque en realidad no hay discapacitados, somos todos. ¿No? Yo en la cocina, híjole, ni me pongas porque Pero no, esas son capacidades temporales. Y son habilidades. Y son habilidades que tú puedes adquirir. Si quieres. Sí. Solo si quieres. Solo si quieres, claro. Pero no es una discapacidad. Es que ahí sí me gustaría porque hemos trabajado mucho en el programa de hacer esa diferencia. Discapacidad es una condición de vida que no se cura. Aprendes a vivir con ella. Aprendes a vivir con ella y puedes mejorar tu calidad de vida. Pero de que la adquieres, así vas a seguir el resto de tu vida y hasta que mueras. Sí, por ejemplo, yo con la hiperactividad. O sea, mi trastorno, porque es un trastorno de la hiperactividad, que muchos se asustan y no llega a ser discapacidad. Aprendes a vivir con eso. Y lo que tú hablas ahorita de la cocina, tú te puedes sentir incapacitada para la cocina. Pero es una habilidad que tú vas a poder aprender. Si quieres. Si quieres. No se puede trabajar con nadie que no quiera hacer algo. Entonces, al ser una habilidad que se puede adquirir, no es una discapacidad. ¿Ok? Me encanta. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Espérame, Pau, espérame. Oye, yo voy con la hiperactividad. Sí, ya sé que hay mucho que seguir platicando, pero dame oportunidad, vamos a un corte y ahorita regresamos. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de la importancia de la familia y cómo Paola Denise, cuando tiene sus sesiones de trabajo, invita a toda la familia para conocer el contexto de la niña o el niño con el que va a trabajar, o la persona, porque a veces son adultos. Entonces, porque es tan importante tomar en cuenta la familia, hoy tengo al equipo femenil completo. Y entonces, Pau, cuéntanos. Aquí está el equipo femenil completo porque justamente la importancia que tiene una rehabilitación es que todos se suban al barco, que es que todos trabajen y es destruir por completo a lo que tenían, cómo funcionaban en temas familiares para construir algo nuevo. Y bueno, vamos mejor. Y mejor. Algo nuevo y mejor. Siempre para la mejor. Y se van a presentar. Hola, Chisa, hola, Risa. Hola, me llamo Mía. Hola, me llamo Brenda. Y a ver, nos van a platicar un poquito ellas, Mía, tu experiencia sobre... Tú eres de tener una hermana con discapacidad auditiva y lo que estamos platicando, ¿qué opinas? ¿Qué le dices a la gente de inclúyete? ¿Inclúyeme? Inclúyeme. ¿Cómo incluyes a tu hermana en la vida diaria y cómo lleva mamá las terapias en casa? Pues sí está un poquito difícil tener una hermana con sordera. A veces yo me estreso con ella, pero mi mamá me dice que ella se estresa más conmigo porque ella es la que tiene la discapacidad y yo no. No, entonces es importante conocer la emoción de los hijos. Claro, validarlas también. Claro. Brenda, ¿tú? ¿Qué? Vente. ¿Cómo juegas con Lari? ¿Cómo es la terapia? No, ella es la que más me pide terapia, ¿eh? Ah, ok. ¿Cómo es la terapia que da mamá en casa? Platícales. ¿Con quién? A ellos, a los que te van a ver en la televisión. ¿Cómo? ¿Quieres Tú platicar cuéntanos. algo o no? No. No entiendo. Ah, bueno, ok, está. Bueno, déjenme contarles que este trío dinámico junto con su mamá
son también grandes amigas y hemos ido haciendo una gran amistad porque vienen de repente, muy frecuentemente, a ayudarme y a cuidarme. Así que es una familia muy linda, que siempre es importante lo que aprendemos unos de otros. Porque Brenda, déjenme decirles que aprendió a perder el miedo a mi cama de hospital y a todo mi equipo de andaderas, sillas de ruedas, bastones. ¿Y cuál dedito sube y baja la cama? ¿Con cuál dedito? Con ese. Con ese dedito. Y Larisa quiere ser doctora. Platica que tú quieres ser doctora. Platica. ¿Te gusta ser doctora cuando juegas? Me gusta ser doctora. A mí sí me gusta doctora. Y aparte, déjenme enseñarles la neuroplasticidad que tiene, porque ella sabe muy bien las matemáticas, la domina. ¿Quieres enseñar los auxiliares? Dice que auxiliar. Platica. Solo habla despacio, tranquila. Auxiliares. Nos encantan los auxiliares. Oye, y por ejemplo las multiplicaciones. 2 por 2. 4. 2 por 6. 2 por 6. Muy bien. Se fijan la importancia, no nada más hablar, articula todos los fonemas, la R, que pocas personas con discapacidad auditiva logran articularla, no porque no puedan, sino porque requiere rutina, disciplina, y todo esto ahorita ustedes dicen, ay, pues se tarda en el conteo, pero de verdad, tiene una atención mayor a la estandarizada en los niños a su edad. Hay niños de 11 años de edad que no son capaces de estar así como ella, tranquila, atenta, escuchando, porque ahorita nada más está oyendo, pero está prestando atención a lo que mamá está diciendo. Y si se fijan, estoy haciendo una adecuación para ella. Las terapias, ¿te gustan la terapia de mamá? Sí me gusta. Di, platícales. A mí sí me gusta terapia. Tu Paula. Maestra. ¿Y mamá? Mamá. Gracias. Para Pues, mí esto es lo más compensatorio, que sí. disfruten las terapias. A mí también le doy terapia. A mí lo que me gusta es también cómo de veras integras a todos y cómo le das la importancia a cada una de tus hijas para que así todos se sientan incluidos, porque la inclusión empieza. En casa. Ajá, así es. Si nosotros en casa incluimos, vamos a poder pedir a la sociedad que nos incluya. Y si nosotros en casa excluimos, Sí. vamos a enseñarle a la sociedad y a nuestros hijos o a nuestras personas a cómo excluir. Sí. Porque la inclusión es todo, nada de, ay, es que ella escucha poquito o ella. No, es ella y ella en su individualidad requieren de un trabajo. Sí. Y platícanos así, de Déjame manera... un poquito para acá, Bueno. porque va a hacer una adecuación al aire, que se vea cómo Muy bien las adecuo y tres. luego los ajustes. Sí. Pero quiero que nos platiques de manera muy rápida y breve antes de que acabemos el programa, cómo es la vida familiar, porque a qué horas entran a la escuela, qué tienes que preparar antes de irse a la escuela, a qué horas regresas, cómo sigues la tarde. Ay, la rutina. Ayúdeme a platicar sobre la rutina. Y es una de las, o sea, cada quien en su individualidad, pero la verdad es que Mía, por estar en medio, sabe y trae mi agenda aquí. Yo no sé cómo le hace. Platica a qué hora se levanta mamá, a qué hora se levantan ustedes. Mi mamá se levanta a las 5 porque a la escuela tenemos que llegar a las 8. Y nos despierta a las 6. Las despierto con música. Con Empezando el música. día. Nos prepara el desayuno, el lonche. Después nosotras, Larisa y yo, nos turnamos para cerrar la casa en lo que mi mamá se va yendo.
y después y en la tarde pues comemos. A veces nuestra abuelita nos ayuda con la comida. Otras veces mi mamá cocina, nosotras le ayudamos. Y pues una que otra vez da consulta a mi mamá y pues ahí se nos va el día. Y llega la hora de dormir. Me levanto 4:30, mis pollos, les digo pollitos, me levanto 4:30 porque tengo media hora de meditación. Me encanta tener un tiempo para mí, es un tiempo para mamá, es súper importante. Si yo no estoy bien, pues obviamente mi estructura familiar no va a estar bien. Entonces, Claro. 4:30, 5 empiezo la chamba en el hogar. Me gusta salir desayunadas, desayunamos, aparte nuestro lunch. Antes era peinarlas, ahora Larisa se peina sola. Mía se peina ya sola. Hay veces que Puras pincitas. Brenda, puras pincitas así en el cabello. A bailar, les gusta el baile, tienen recreación, hacían natación, hacían gimnasia. Actualmente Mía en el patinaje, anda en patines. Y Larisa y Brenda en el fútbol. Hacen fútbol martes y jueves. Y nuestro día acaba a las 8. Yo ya digo, niñas a la cama. Sin importar qué hicimos o qué terminamos, y la terapia todos los días para todas. Pues aquí estamos ya conociendo muy bien la familia. El y equipo estamos femenil. a todo el equipo femenil y estamos terminando el programa muy contentas, aprendiendo más de lo que es esta vida cuando tienes una hija con discapacidad y cómo Y puede y hermanas, porque forman todas una familia. Nos vamos, ya decimos adiós, hasta el próximo programa. Adiós, adiós. Inclúyeme, inclúyeme. Inclúyame. Inclúyame.